negocios en Chile y el mundo. La información esencial y el análisis preciso para la toma de decisiones. Credicorp Capital, la excelencia nuestro compromiso. Y KPMG presentan Pauta Bloomberg. Una hora de conversación para partir el día informado sobre las noticias, historias y tendencias relevantes para las empresas. Un programa realizado en conjunto por Pauta y Bloomberg. Muy buenos días, son las 8:30 y comienza otra edición de Pauta Bloomberg, el programa de mercados y negocios que puedes escuchar de lunes a viernes en la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco. Hoy día tengo el placer de que me acompaña mi tocayo, Eduardo Olivares. ¿Cómo estás, Eduardo? Pero muy bien, Eduardo Thompson. Un placer estar aquí compartiendo. Tenemos que decir Olivares y Thompson, ¿no? Porque es como Eduardo y Eduardo. Olivares, ¿cómo va todo? Perfecto, ha sido un día, es un día interesante, miércoles 28 de agosto, donde han ocurrido bastantes cosas en el extranjero. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de Argentina. Vamos a mencionar en los titulares lo que está sucediendo en el Reino Unido. Exacto. Con la última novedad sobre el Brexit. Señora, no ha pasado el Brexit y le tenemos novedades. Pero antes hay una noticia que salió ayer, ¿verdad? Sobre los una resultados noticia que, de Falabella. claro, está en todos los diarios hoy día. Yo creo que todo el mundo está normalmente más interesado que lo usual en los resultados de Falabella. Un poco porque es como el barómetro de cómo está la economía chilena y el retail. Claramente. Informó resultados del segundo trimestre, que fue una fuerte baja en lo que fue su última línea. Pero si se le compara un poco con lo que esperaban los analistas de antemano, los resultados se pueden ver un poco mixtos más bien. ¿Cómo? O sea, claro, primero de todo, lo pusieron en su análisis razonado, se ve debilidad en lo que son ventas en Chile y la última línea en particular. Se ve que el consumo en Chile está lento. Han hecho mucha actividad promocional. Recordemos que se hicieron un stock muy fuerte de inventario y tienen que deshacerse, y es cosa de entrar a cualquier mall y uno ve todas las promociones que todos los retailers están haciendo. Pero estuvieron más o menos en línea, algunas cifras por debajo de lo que esperaban analistas. Por ejemplo, la ganancia neta, la utilidad neta, fue 98.000 millones de pesos. Eso estuvo por debajo, se esperaban en promedio 116.000. Eso fue un poco decepcionante. Pero el EBITDA, extrañamente, levemente por encima de lo esperado, 316.000 millones contra unos 303.000 millones, que era lo que esperaban analistas. ¿Y dónde están fijando los analistas? Yo creo que los analistas se están fijando mucho en lo que es las operaciones fuera de Chile, lo que es la operación financiera, que no estuvo mal, hubo un poco de aumento en los ingresos. Claro, uno se queda con esta impresión de que el consumo está débil en Chile y nos llega a eso como lo primero, y de hecho fue lo que titularon muchos diarios locales, pero a mí me llamó la atención un poco lo que Falabella puso en su análisis razonado de desglosar mucho lo que fueron sus ventas online, lo cual justo estábamos comentando ayer con el director general de Mercado Libre para Chile, que las empresas de retail tradicionales no estaban desglosando. Parece que nos escucharon. Y pusieron el detalle aquí total. Las ventas online fueron de 339 millones de dólares, lo desglosaron falabella.com, contó con 49 millones de dólares, 7 millones de dólares en sodimac.com. Bueno, lo van poniendo todas las cifras en particular ahí. Incluye el Linio también, ¿verdad? Con buenas ventas. Incluye el Linio, que tuvo buenas ventas. Todos están mostrando lo que es el segmento online, crecimiento de 2 dígitos. Y no cualquier crecimiento, 46% en lo que es en la venta en canales online. Claro, hablan de ellos de omnicanal porque finalmente compiten en distintos canales, y hay un dato muy interesante que destacan, por ejemplo, en el Diario Financiero, que apunta que el 66% de las órdenes en las tiendas por departamento fueron por click and collect. Esa es una que ellos también lo mencionan. Es una fortaleza o algo de lo que se están apalancando los retailers tradicionales. Fortalecer su canal online, pero a la gente le gusta también tener la posibilidad de ir y retirar el producto. Esto es particularmente el caso, me recuerda el caso de México, donde la venta online, por ejemplo, Walmex, que es el mayor retailer de ahí, se está fortaleciendo, o sea, está usando mucho su canal, su presencia, es el mayor retailer, tiene tiendas en todos lados, y la gente, como la logística no es totalmente confiable en México, ellos hacen mucho de esta venta online y la gente después va y retira en la tienda y quizás aprovecha hasta de comprar otra cosita más. Entonces como que se respaldan, se apoyan en ambos lados.
¿Te parece, Eduardo, que junto con saludar a nuestros auditores vayamos a los titulares del día? Sí, vamos. Estos son los titulares del día en Pauta Bloomberg. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le solicitó a la reina Isabel que suspenda el Parlamento e inicie el nuevo periodo legislativo el 14 de octubre, con lo que Westminster tendría escaso tiempo para votar un Brexit con acuerdo. La noticia presionó esta mañana a la libra esterlina 1,1% a la baja respecto del dólar. El candidato presidencial argentino Alberto Fernández, que tiene las mayores opciones de convertirse en mandatario tras las elecciones programadas para el 27 de octubre, cuestionó el acuerdo de Argentina con el FMI y que dijo que es posible que el país no cumpla con determinadas condiciones. El riesgo país superó los 2.000 puntos. Lo comentábamos antes, el Grupo Falabella anunció una reducción anual del 30% en sus ganancias durante el primer semestre de este año, con utilidades que totalizaron 248 millones de dólares e ingresos que llegaron a los 6.753 millones en el periodo. La firma chilena comunicó que su canal online tuvo mejores cifras, pues el volumen neto transaccionado se incrementó en 46% durante el primer semestre. En una consulta de FP Habitat respondida por 95.713 de sus afiliados, el 75% dijo que preferiría tener la opción de escoger a su AFP como administradora sin costo de la cotización adicional del 4% contenida en el proyecto de ley del Ejecutivo. La muestra representa el 5% de los afiliados de Habitat. El índice MSCI Asia Pacific cerró plano, mientras el Topix japonés tuvo una leve alza a la espera de nuevos acontecimientos relacionados con la guerra comercial. En Europa, el Stoxx 600 bajaba 0,4%. Los futuros del S&P 500 apuntaban a pequeñas ganancias. El cobre registra pocos cambios, con una alza del 0,7%, y el petróleo WTI avanza 1,5%. El tema del día en Pauta Bloomberg. Argentina. Este fin de semana llegó una comitiva del FMI, aterrizó en Buenos Aires. Van a hacer su revisión sobre cómo va el gobierno de Mauricio Macri cumpliendo con las metas del paquete de rescate. Recuerdo 56.000 millones, ¿no? Una línea de crédito una pequeña línea de crédito de 56.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que han encontrado? Un país polarizado en medio de una campaña política que ya está casi decidida o no. Y también tuvimos noticias. Ayer el mercado volvió a tener una reacción muy negativa por algunas declaraciones del candidato presidencial Alberto Fernández, que dijo algo sobre no cumplir con ciertas condiciones del paquete de medidas. Y para profundizar sobre esto y que me lo expliquen bien, que sepa cuál de esas condiciones puede ser, estamos al teléfono con Ignacio Olivera. Él es corresponsal de Bloomberg en Buenos Aires. Ignacio, ¿me escuchas? Ya. Hola, Ignacio. Mira, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Lo primero que queríamos que nos des un poco la sensación, o sea, partamos por el FMI. El FMI llegó este fin de semana y está haciendo su revisión en momentos en que el candidato, Alberto Fernández, está hablando de aparentemente no cumplir con algunas de las condiciones del paquete. ¿Cuál es la sensación y cuáles serían quizás esas condiciones del paquete que Alberto Fernández está diciendo que no se cumplirían? Bueno, hay que considerar que para la Argentina el acuerdo actual con el Fondo Monetario, e incluso para los mercados, es prácticamente la única garantía que hoy tienen los inversores para suponer que la Argentina va a poder cumplir con sus compromisos de deuda y va a respetar las reglas de juego de acuerdo a todos los compromisos que están asumidos, como la reducción de su déficit, la baja de la inflación. Bueno, todo eso para el mercado es muy importante y por eso genera mucho nerviosismo que el candidato Alberto Fernández, hoy con las mayores chances para imponerse en octubre, ponga en duda justamente el compromiso que asumió la Argentina respecto de todos estos temas. Entonces, lo que se vio ayer fue mucho malestar entre los inversores, una destrucción de valor en los activos argentinos a partir de que el mercado empieza a ver que este acuerdo no está garantizado en el corto plazo y que la Argentina incluso podría tener en riesgo el próximo desembolso de 5.000 millones de dólares que está previsto para mitad de septiembre y que necesita para afrontar sus compromisos de deuda.
Hola, Ignacio, habla Eduardo Olivares por aquí. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, te quería preguntar acerca del impacto en los mercados precisamente que tú mencionas. El Merval tuvo una baja, el peso también anotó nuevas caídas y el riesgo país superó los 2.000 puntos, ¿verdad? Sí, todos los activos están fuertemente castigados. Lo que se ve es un lento deterioro porque no hay un cambio en las señales que deberían cambiar las expectativas, digamos, de fondo. Lo que se ve acá es una tarea de todos los días del Banco Central de tratar de ir moderando la caída del peso, ir tratando de intervenir con fuerza para mostrando su poder de fuego para tratar de sostener el tipo de cambio, y obviamente lo que se ve es una pérdida de reservas muy fuerte día a día, que en el mercado creen que puede llegar a prolongarse si no hay ninguna señal de parte de los candidatos o algo que genere algún tipo de cambio de expectativas. Uh-huh. Ignacio, quería preguntarte un poco sobre, bueno, todavía está un poco ya decidido quizás quién va a ser el próximo presidente, pero Mauricio Macri sigue en campaña, sigue haciendo actos, no, aparentemente no ha tirado la toalla completamente, quizás su ánimo no sea el mejor, pero ¿qué nos puedes decir un poco sobre los mensajes que está dando Macri también y Fernández? O sea, Fernández está jugando un poco a hacer el duro en esta situación con el FMI. ¿Hay alguna estrategia detrás de esto? ¿Él está buscando renegociar temas en particular? Bueno, es justamente lo que le mete más ruido a todo esto, es que los dos están actuando como candidatos, ¿no? Y que el camino hacia octubre, aunque parezca corto, son solamente 2 meses, para los mercados en esta situación delicada es muy larga, porque lo que se ve es que estos dos candidatos están tratando, obviamente, de capitalizar los recursos que tienen solamente por el enfrentamiento que tienen que dar en octubre, y esto es lo que termina retroalimentando el nerviosismo, ¿no? O sea, lo que se ve acá, por ejemplo, Alberto Fernández, es que lejos de garantizar calma o de asegurar algo que permita ganar en gobernabilidad para Mauricio Macri, lo que termina haciendo es agitando algunos temores con sus declaraciones que pueden resultar beneficiosos para la contienda en octubre, pero que obviamente para las expectativas que hay en el largo plazo de Argentina pueden llegar a ser explosivas, ¿no? Esto es lo que se está traduciendo un poco en los precios que vemos en el mercado todos los días. Uh-huh. Ignacio, cuéntame otra cosa. ¿Se teme quizás que Mauricio Macri pueda, o sea, inmediatamente después de las PASO, de las primarias, hizo algunos anuncios como de un paquete de estímulo económico y algunas medidas que fueron tomadas como un poco populistas quizás, como que estaba saliéndose un poco de su forma, de su visión más pragmática económica? ¿Ha seguido así? ¿Quizás ha prometido nuevos temas? ¿Cómo se está dando la campaña? Sí, en realidad hay dos cosas, ¿no? El mercado hoy está mirando más que nada las señales que da la oposición, porque obviamente pondera con mayores probabilidades para imponerse en octubre, ¿no? Hoy el mercado está prácticamente decretando que el nuevo presidente va a ser Alberto Fernández. Siempre sabemos que los mercados sobrereaccionan y exageran mucho en sus movimientos, pero el segundo tema es que también toma cada una de las medidas de Mauricio Macri como un paliativo, ¿no? Como algunos recursos de corto plazo que en realidad lo que están tratando de lograr es aumentar sus chances de imponerse en octubre, pero que no ponen en riesgo el programa de largo plazo de la Argentina, ¿no? Es solamente son artilugios o algunos recursos como para que se dé o la posibilidad que suele ser más amistosa para los mercados, que es la continuidad, digamos, de esta gestión, pero que creen que no van a ser sostenidas en el largo plazo. En un nuevo programa que tenga que diseñar Mauricio Macri una vez asumido, en el caso de que gane, obviamente el mercado sabe que estas no van a ser las medidas que se vayan repitiendo o prolongando para Argentina, ¿no? O sea, lo que se ve es que un recurso de corto plazo en estos meses y que puede ser muy redituable en términos electorales, pero que después obviamente no van a ser
la parte fundamental del programa de Mauricio Macri. Ignacio, estamos conversando con Ignacio Olivera, corresponsal de Bloomberg en Buenos Aires. Nos quedan pocos minutos, pero muy rápido. ¿Cuándo se espera que concluya esta revisión del FMI y qué puede salir un poco de eso? Sí, mira, no hay muchas definiciones, es justamente lo que está generando nerviosismo. Lo que se sabe ahora es que hay reuniones de alto perfil entre los candidatos y los principales responsables del Fondo Monetario Internacional. Hubo ayer alguna reunión técnica en el Banco Central de parte del equipo técnico del FMI, con lo cual eso indicaría que están atentos a revisar los números para una eventual aprobación del próximo desembolso, pero obviamente todavía no hay nada dicho y es justamente lo que genera mayor expectativa, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora el Fondo Monetario no ha hecho nada explícito sobre esto y hay que esperar en las próximas semanas si efectivamente realizan la revisión, la aprobación y terminan aprobando el desembolso. Ese desembolso es una cuota de 5.300 millones de dólares. ¿Después de eso habría otra más? Exacto. En realidad de este año ya no quedaría ninguna más. El tema es que todo esto la Argentina lo tiene que ir teniendo en cuenta como para afrontar vencimientos de muy corto plazo, ¿no? O sea, la Argentina tiene todas las semanas vencimientos de deuda. Esta semana, por ejemplo, tiene que afrontar un pago de 2.500 millones de dólares, una parte en pesos y otra parte en dólares, pero sin ese desembolso la Argentina ya vería en riesgo el pago de estos compromisos, con lo cual parece poco, pero es un desembolso importante para la Argentina en este momento. Ignacio Olivera, corresponsal de Bloomberg en Argentina, ha tenido la amabilidad de estar al teléfono con Pauta Bloomberg. Muchísimas gracias, Muchas Ignacio. gracias, Ignacio. No, gracias a ustedes dos. Un abrazo. Pauta Bloomberg en Pauta 100.5. KPMG ofrece en Chile servicios de auditoría, tax and legal, asesoría y outsourcing para empresas. Conoce el completo detalle de todos los servicios en kpmg.cl. KPMG, la opción más clara. Credit Corp Capital tiene un solo compromiso al momento de invertir y es hacerlo con excelencia. Encuentra en Credit Corp Capital esa asesoría financiera de clase mundial que necesitas para hacer crecer y gestionar tu patrimonio. Más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica da la experiencia para encontrar oportunidades globales de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Los negocios están en Pauta Bloomberg. Bueno, Eduardo, usted sabe que este año vamos a tener un evento global. ¿Cuál será? Se me olvidó. O la mitad del globo, habría que decir, pero una mitad con mucha población. La que está pesando harto. La que está pesando harto, con un porcentaje relevante del Producto Interno Bruto Mundial. Es APEC. APEC ocurre durante todo el año. Lo que pasa es que habitualmente nos fijamos mucho en la cumbre de líderes que sucede en noviembre, y es lo que ocurrirá de hecho en noviembre en Santiago, cuando se junten aquí los principales líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico. Bueno, esta APEC en su minuto, cuando comenzaba sobre todo a mediados de los años 90, tuvo algo que se denominaron las metas de Bogor. Bogor, una localidad en Indonesia. Y allí se trazaron plazos. Algunos plazos para las economías desarrolladas del bloque y otro plazo para las economías en desarrollo. Chile estaba en el último bloque de las economías en desarrollo, más allá de que ha adelantado algunos de los cumplimientos de aquellos plazos. Pero bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después de 2020 cuando se cumpla el plazo para las economías ya más desarrolladas? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. ¿Y por qué se lo preguntamos a él? Porque él es el representante de Chile ante un grupo al que le encargaron pensar el día después, o el año después. Este grupo se le denomina APEC Vision Group. Jorge, muchísimas gracias, bienvenido a Pauta Bloomberg. Bienvenido de vuelta, Jorge. ¿Cómo Buenos estás? días, Eduardo. Exactamente. Exacto. ¿Quiénes participan, Jorge, en este grupo de Vision Group? Este grupo, que se creó el 2017 por los líderes, en APEC se le llama a los presidentes líderes por temas políticos, encargaron la creación de un comité que este año tenía que entregar las recomendaciones post-2020 para el bloque. Lo integran las 21 economías con un representante por cada
país, en el caso de Chile me corresponde a mí, y es un mix entre personas que trabajan en los gobiernos de sus países y personas externas, como es mi caso, que estamos vinculados a temas de comercio, inversión. De todas las edades tenemos personas como, por ejemplo, el ex canciller Alan Wagner, que fue canciller en Perú, hasta académicos en Taiwán, uno de los principales innovadores de esa economía, y eso genera un debate muy rico que partió en Papúa Nueva Guinea el año pasado y que ayer en la noche concluyó con el borrador del programa o del reporte que se va a entregar a los líderes en noviembre. Pero perfecto, o sea, tenemos un trabajo que está calentito. Claro, calentito, no publicado aún, pero está ahí. Pero alguna con control papita de nos cambios. vas a dar, Sí, claro, quizás. sí. Algunas se podrán dar. ¿Qué nos puedes contar de las conclusiones que tuvo el grupo? Lo primero es que es una discusión que se está dando en los organismos internacionales que es, ¿somos fieles a la misión como organismo o nos abrimos a nuevos temas, quizás renunciando a lo que hemos tenido ventajas comparativas? Yo creo que fue positivo que se reafirmó, sobre todo en un contexto de más proteccionismo, que el rol principal de APEC es la promoción del libre comercio y de menores restricciones a la inversión. Esa es su hoja de ruta, ese es su foco, y eso es importante por varios motivos. Primero, por lo que estamos viendo hoy día de mayores tensiones proteccionistas. Segundo, porque a nivel mundial aún hay tareas pendientes a nivel de aranceles, especialmente en el sector agrícola, en la zona de APEC. Y tercero, porque desde la crisis financiera del 2008 había un crecimiento de lo que se llaman las barreras no arancelarias al comercio, que básicamente son regulaciones que se imponen en los países y que dificultan el proceso de integración. Entonces, si APEC no se hacía cargo de eso, que continúa y que en el caso de este tipo de barreras que mencioné ha ido creciendo, tenemos el riesgo de que pudieran haber nuevas amenazas proteccionistas en toda la zona del Asia-Pacífico. ¿Cómo se llevó esa discusión o ese debate, Jorge? ¿Fue algo como que hubo un consenso generalizado dentro de los grupos? Porque, claro, como tú decías, estamos pasando por un momento en que hay mucho más proteccionismo, grupos políticos o amenazas que han abrazado derechamente el proteccionismo y también esas barreras no arancelarias de las que decías. ¿Qué ejemplos hay también? Es una pregunta doble que estoy tirando. Sí, pero... A ver, ejemplos. Economía digital. Si tú tienes una ley en un país que te obliga a tener tu servidor en ese país específico, esa es una forma de proteccionismo para empresas tecnológicas que dicen, yo alojo los servidores en economías que me aseguran confianza, seguridad, pero no me puede imponer instalarlo en un país. Ese es como el nuevo proteccionismo. Después hay temas en materia de aduanas, de tramitaciones administrativas, de documentos que tardan más de lo razonable y que por lo tanto no permiten que los bienes, por ejemplo, ingresen al país. Y hay regulaciones en materia sanitaria, fitosanitarias, que son formas también de dificultar el proceso de comercio, de integración. Y por otro lado está todo el mundo de las inversiones, que son mayores restricciones políticas a las inversiones, menos certezas o incoherencia entre lo que tú acuerdas a nivel internacional y luego las regulaciones que hay a nivel doméstico. Esa incoherencia, que eso es muy crítico para el mundo de las inversiones. Esto que estamos hablando es fundamental para el comercio. ¿Estas restricciones para arancelarias que tú mencionas se están dando en todas las economías o hay algunas que en particular se haya detectado que están impulsándolas con mayor ahínco que otras? Mira, aquí no hay blancas palomas porque los países del G20, en el último reporte del año pasado, se detecta un aumento de este tipo de barreras. En la Unión Europea, lo mismo. En Estados Unidos, bueno, hoy día más bien por la vía arancelaria. China, con algunas de sus leyes domésticas, por ejemplo. Como las de propiedad intelectual, que se le critican por propiedad intelectual y ese tipo de cosas. Sí, ¿no? y eso se vincula con una segunda recomendación que nosotros estamos conteniendo en el documento, que es que APEC va a apoyar los esfuerzos de reforma de la OMC. La OMC es poco conocida en Chile, pero es tremendamente importante porque es la vía institucional para resolver las disputas comerciales entre los países. ¿Pero qué ha pasado con la OMC? Lo primero es que se le critica que no ha monitoreado las obligaciones que deben tener los países. Por ejemplo, estamos en la OMC, llegamos a un acuerdo, los países tienen que hacer los cambios internos, pero esos cambios no se producen. ¿Qué pasa con ese monitoreo? Y Trump ha dicho eso. ¿Por qué yo voy a introducir cambios si las otras economías no están cumpliendo lo que dice la OMC? Lo segundo es la necesidad de actualizar las reglas. Hoy día tenemos la crisis, el conflicto, se llama arancelario, pero algo mucho más político finalmente entre las dos potencias. Pero cuando tú dices, China se sienta con un inversionista y le dice, bueno, ¿y cuál es su partner local? Y usted tiene que transferir la tecnología. La OMC no tiene hoy día reglas del siglo XXI para enfrentar ese tipo de situaciones o está al debe. Y lo último es que a fin de año, si no se nombran los nuevos integrantes de lo que se llama el órgano de apelación, nos vamos a quedar cojo con el sistema de resolución de conflictos. Y vamos a dar más pie
para solucionarlos por la vía unilateral, que es lo que estamos viendo hoy día en el mundo. ¿Y qué tan, qué tan factible se ve como una reforma fuerte o que tenga resultados positivos de la OMC? Porque está al centro del debate, de todo, se critica por todos lados. Se ve difícil, pero es algo indispensable. Y hay una señal de esperanza. En el G7, que hemos visto más bien por el escándalo Brasil-Francia, pero tú lees la declaración de los líderes en la parte de comercio, se señala, vamos a apoyar los esfuerzos de la reforma de la OMC. Y esa declaración está suscrita, entre otros, por Estados Unidos. Porque hoy día hay dos grandes temas en el mundo que no se ha puesto de acuerdo. Tema comercio y el tema cambio climático, que no es un tema del core, digamos, de APEC, pero también hay un compromiso en nuestras recomendaciones de alinear el trabajo con los esfuerzos de un desarrollo más sustentable. Bueno, esos son los dos grandes temas hoy día en el mundo donde no hay acuerdo. Mira, me hiciste acordar que yo creo que el tema del comercio ha sido un problema desde que prácticamente se intentó institucionalizar el asunto después de Bretton Woods. Solamente se habló del FMI y del Banco Mundial, pero respecto del comercio no hubo acuerdo y se creó la GATT, pero era un acuerdo, no era una institución, y la OMC recién el año 94 se institucionalizó después de la ronda de Uruguay. Y desde entonces ha habido rondas. La ronda de Doha fracasó y ahora, bueno, se intenta de nuevo resucitar otra ronda tal vez para modificarla. Hablamos con Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica y representante de Chile ante el APEC Vision Group. Jorge, ¿cuál ha sido el aporte de Chile, o sea, tuyo, en estas discusiones? A ver, tiene una gran ventaja cuando tú no representas la posición oficial de un gobierno. Aunque yo creo que en la visión estoy muy alineado a la política comercial de Chile, que es una política de Estado. Entonces, nosotros tratamos de poner una agenda un poco más ambiciosa. Pero recuerden que aquí hay 21 economías muy variadas, desde un Malasia, está el tema de China, de Estados Unidos, que hay cierto lenguaje que hay que ser cuidadoso. Pero yo quise proponer algunos temas, muchos están contenidos y otros no, de la agenda más ambiciosa. Primero, yo creo que APEC podría ser el primer foro con arancel cero al 2030. Eso es ambicioso, pero sería extraordinariamente importante o significativo que Chile en noviembre proponga ese tipo de agenda ambiciosa. Arancel cero al 2030. Hemos avanzado mucho en APEC, pero todavía está el sector agrícola y estas restricciones que les decía yo. ¿Y esto cómo se recibió en el grupo? Bien, pero se entendió que era muy ambicioso y hay sectores o ciertas industrias protegidas que generan mucha presión política en los gobiernos internamente. Pero justamente este grupo que fijó la visión al 2040 es para plantear metas ambiciosas que movilicen a los países. Lo segundo, que esto tiene dificultades también políticas, es que APEC tuviera un proceso de nuevas membresías de economías. Sabemos que en Latinoamérica, Colombia hace muchos años quiere ingresar, India por el lado del Indo-Pacífico, y no hay hoy día un sistema, pero eso no tuvo mayor apoyo político en el grupo, y es entendible, pero no por eso vamos a dejar de plantear. Y lo tercero es que en general los organismos internacionales, tú mencionabas el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la APEC, tienen mucho esta lógica de diálogo gobierno-gobierno. Y yo creo que es necesario seguir abriéndolos a un diálogo donde participen más el sector privado, más las universidades, más los ciudadanos, grupos organizados, para que se pueda hacer más tangible o perceptible cuáles son los beneficios de este tipo de organismos y, en definitiva, de tener un mundo mucho más globalizado. ¿Cómo sería esa última fórmula? Porque hoy día existe ABAC, que es este grupo de empresarios, hay otra cosa que se llama PEC, que es de académicos, pero ¿qué nuevas instituciones dentro de APEC podrían existir para concretar lo que tú planteas? Sí, ABAC ha sido de hecho muy exitoso, logra generar agendas con los presidentes y ha hecho un trabajo muy serio a lo largo de los años, lo mismo el PEC como el think tank oficial de la PEC. Pero esos son dos grupos. Pero hay un desafío, por ejemplo, con las empresas medianas que quieren internacionalizarse. ¿Dónde está el diálogo de ellos? ¿Dónde está la recepción? Luego, las universidades que trabajamos codo a codo con estos organismos, si bien hay un espacio de encuentro, hay que fortalecerlos. Y en definitiva también que estos grupos, tanto para los proyectos, para las oportunidades de participación, sienta la ciudadanía organizada, me refiero, que tiene posibilidad de un mayor diálogo, y por eso ha sido positivo lo que ha hecho Chile de estos conceptos de APEC ciudadano, donde han ido a regiones con temas regionales, pero con vocación internacional. ¿Hay una vinculación que tenga APEC Vision Group precisamente con ABAC? ¿Están trabajando en algunas áreas juntos? Nosotros recibimos el documento de ABAC. ABAC es un organismo permanente, el APEC Vision Group termina su mandato este año,
con la entrega del documento a los presidentes en noviembre, pero trabajamos de manera muy directa. Representantes de ABAC, el de Nueva Zelanda, estuvo presentando cuál era la visión del mundo empresarial sobre la PEC. Nosotros tenemos a disposición el documento donde ellos proyectan el futuro del bloque, y son insumos que nosotros vamos teniendo y que también van en la línea de generar más cooperación o diálogo entre distintas iniciativas, tema que también necesitan hoy día los organismos internacionales, donde en muchas áreas se duplican. Yo quería preguntar. Estamos topándonos con mi tocayo. Eso pasa por llamarse Eduardo. Claro, estamos pensando al mismo tiempo. Eso es el tema. No, yo quería preguntarte sobre qué espacios ves tú como para avanzar un acuerdo, que se llegue a un verdadero acuerdo vinculante, así quizás como lo del arancel cero. Pero te lo pregunto en particular porque estamos viendo que a nivel de ciudadanía, y esto es como que los beneficios que a veces pueden perderse o no entender la gente de repente en estos temas, porque hay mucha oposición también a temas como el TPP-11. Entonces, ¿qué tan factible se ve, en tu opinión, un acuerdo full comercial de ese tipo? Se ve difícil en una primera etapa porque APEC es de naturaleza no vinculante y basada en consenso. Siempre se ha destacado eso. No es un ente negociador. Correcto. Pero se ha planteado por muchas economías, entre las cuales entiendo que también está Chile, de crear esta zona de libre comercio, que es menos pretencioso que el TPP, que es más comprensivo, sino que es solo el foco arancel cero para las economías, sin quizás involucrarse aún en temas regulatorios. Ahora, lo del TPP-11 o el TPP, este rechazo o el sentimiento antiglobalización parte de los países desarrollados, especialmente el 2008, con la crisis subprime y la situación de las clases medias, y ha ido permeando en algunos países como Chile. Cuando tuve el programa de gobierno que tenía Beatriz Sánchez, ella explícitamente dice, no vamos a suscribir ningún nuevo acuerdo. Y cuando tuve las votaciones en el Congreso, más allá que el TPP también ha permeado en sectores de la concertación o la nueva mayoría que antiguamente apoyaban este tipo de acuerdos, el Frente Amplio en general se ha opuesto a los votos en contra del TPP, voto en contra en otro tipo de acuerdos, y ese patrón de estos 20 ha penetrado en mayores grupos respecto al TPP, y ahí también hay un tema entre mitos que hay en torno al acuerdo. La marca TPP tiene una significación, incluso cuando está en Estados Unidos, una cierta carga negativa, pero yo creo que lo que ha venido haciendo el gobierno en los últimos meses de esfuerzos de comunicación, de mostrar beneficios concretos, ha sido o va a ir generando el apoyo para lograr la aprobación en el Senado. Bueno, Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica y representante de Chile ante la PEC Vision Group. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Cuándo entregan el documento? En noviembre, en la cumbre de líderes. Estupendo, ahí con bombo y platillo. Vamos a ver, pero por lo menos vamos a entregar el documento. Jorge, muchísimas gracias por haber venido a Pauta Bloomberg. Muchas gracias. Jorge. Vamos a ir a una pausa comercial y en el segundo bloque vamos a estar con panel regulatorio. Pero mitad del panel regulatorio. Vamos a estar hablando sobre reforma tributaria. Y también tenemos una noticia muy interesante sobre rinocerontes para el final del programa. Y mamuts. Y mamuts. Ya volvemos. Ya regresamos. Sigue junto a nosotros en Pauta Bloomberg. ¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso. En KPMG sabemos que el mundo está cambiando. Lo apreciamos en los más de 150 países en los que prestamos asesoría. Hoy hablamos de robots, inteligencia artificial y servicios digitales, pero ¿cómo afecta esto a mi negocio? Gracias a la experiencia global de KPMG, tenemos la respuesta. Conoce nuestros servicios en kpmg.cl y verás por qué somos la opción más clara. Estás escuchando Pauta 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta y 96.7 en Valparaíso y Temuco. Además, envíanos tus WhatsApps al más 569-685-17-659. Ya lo sabes, WhatsApps más 569-685-17-659.
Ya estamos de vuelta en Pauta Bloomberg. 9:04 de la mañana, comienza el segundo bloque de Pauta Bloomberg, el programa de mercados y negocios de todos los días en Pauta Bloomberg. Repetido, Pauta Bloomberg. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Eduardo. La reforma tributaria, bueno, también se le conoce como proyecto de modernización tributaria. Sí, vamos a hablar sobre eso, pero no te olvides, tenemos que primero dar nuestros titulares. Ah, por supuesto. Vamos a hablar de eso. Vamos a los titulares. Vamos a los titulares. Estos son los titulares del día en Pauta Bloomberg. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le solicitó a la reina Isabel que suspenda el Parlamento e inicie el nuevo periodo legislativo el 14 de octubre, con lo que Westminster, tendría escaso tiempo para votar un Brexit con acuerdo. La noticia presionó esta mañana a la libra esterlina, 1,1% a la baja respecto al dólar. El candidato presidencial argentino Alberto Fernández, que tiene las mayores opciones de convertirse en mandatario tras las elecciones programadas para el 27 de octubre, cuestionó el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y dijo que es posible que el país no cumpla con determinadas condiciones. El riesgo país superó los 2.000 puntos. El grupo Falabella anunció una reducción anual del 30% de sus ganancias durante el primer semestre de este año, con utilidades que totalizaron $248 millones e ingresos que llegaron a los 6.753 millones en el periodo. La firma chilena comunicó que su canal online tuvo mejores cifras, pues el volumen neto transaccionado se incrementó en 46% durante el primer semestre. En una consulta de AFP Habitat respondida por 95.713 de sus afiliados, el 75% dijo que preferiría tener la opción de escoger a su AFP como administradora, sin costo, de la cotización adicional del 4% contenida en el proyecto de ley del Ejecutivo. La muestra representa el 5% de los afiliados de Habitat. El índice MSCI Asia Pacific cerró plano, mientras que el Topix japonés tuvo una leve alza a la espera de nuevos acontecimientos relacionados con la guerra comercial. En Europa, el stock 600 bajaba 0,4% y los futuros del S&P 500 apuntaban a pequeñas ganancias. El cobre registra pocos cambios, con un alza más temprano del 0,7% y petróleo WTI avanza 1,5%. Esto es Pauta Bloomberg. Ahora sí, don Eduardo. Ahora sí. Bueno, hablábamos la semana pasada sobre el proyecto de modernización tributaria que ya cumplió, después de 364 días, un primer paso en la Cámara de Diputados porque fue aprobado en esa instancia, pero no es el fin del camino. No. Ven un nuevo camino. El 3 de septiembre comienza la tramitación en el Senado y hay varios temas pendientes. Es verdad que la reintegración tributaria, que es el corazón de la reforma para el gobierno, latió, por lo menos en la Cámara, y el régimen especial para las pymes también está entre aquellos asuntos que fueron aprobados. Pero hay otros temas que no fueron aprobados o bien que el Ejecutivo busca reconsiderar en las nuevas negociaciones. Estamos con la mitad del panel regulatorio aquí, ¿verdad? Con Macarena Lobos, ex subsecretaria de Hacienda. Macarena, ¿cómo estás? Hola, buen día, Eduardo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno. Macarena, uno de los temas que quedaron pendientes es el impuesto del 1% a las inversiones en regiones. Pero para la parte que excede los $10 millones, en la Cámara se rechazó la idea de que la mitad fuese como crédito tributario. ¿Cómo esto debería ocurrir ahora, de acuerdo con tu visión, en el Senado? A ver, yo creo que el segundo trámite de la reforma es un trámite abierto. Yo creo que hay muchos temas sobre la mesa. Algunos senadores inclusive han dicho partimos de cero. Aquí es todo, Jorge digamos. Pizarro. Exactamente. Entonces, en la práctica yo creo que está todo abierto. El tema regional es un tema muy relevante. Sabemos que el Ejecutivo no tiene mayoría, tampoco en el Senado. Necesita 3 votos, digamos, de la oposición para efecto de lograr la mayoría. Entre ellos, ¿no es cierto?, se ha dicho que el senador Guillé sería uno de esos votos por el tema regional. Por tanto, yo creo que el tema de la inversión regional va a estar en el tapete, digamos, como un punto nuclear de la negociación, y en ese sentido, digamos, el Ejecutivo tendrá que ponderar y evaluar muy bien si repone el tema del crédito, porque en la práctica eso reduce, digamos, en el fondo el Ejecutivo está contribuyendo con la mitad del aporte que efectivamente hacen las empresas. Tenemos pendiente también, ustedes saben, la ley de responsabilidad fiscal regional, digamos, o rentas regionales, que se había planteado que se iba a mandar cuando se despachara la reforma tributaria, o en noviembre, cualquiera de los dos hechos que ocurriere primero, digamos. Así que es un tema abierto y yo creo que va a estar en el tapete. Desde luego las empresas han rechazado, digamos, este impuesto ya como se había formulado con el crédito, por tanto va a haber bastante presión empresarial, a mi juicio, para efectos de que esa indicación se reponga.
Ahora parece bastante evidente que si no hay un crédito tributario, bueno, no genera un incentivo a las empresas eventualmente para invertir aquella parte que exceda de los $10 millones. Claro, o sea, bueno, pero sería un impuesto, digamos, adicional. Sí. Son inversiones que efectivamente se supone que hay que realizar. Igual el universo es acotado porque están excluidas, digamos, varias inversiones, digamos, todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con viviendas, por tanto es más bien acotado el universo de inversiones que podría pagar este impuesto. Tienen que tener además calificación ambiental. Por tanto, no creo que tenga, digamos, o sea, yo creo que va a haber una incidencia importante, digamos, de presión para volver al crédito, pero yo creo que el Ejecutivo ahí tendría que ponderar, digamos, todas las cartas sobre la mesa, como hay varios elementos abiertos todavía, y si efectivamente quieren viabilizar lo que tú has denominado hoy en general el corazón de la reforma, que es la reintegración, digamos, que genera todavía muchas dudas, y donde, a diferencia de la Cámara, ha habido una postura más alineada de toda la oposición en contra de este tema. Yo creo que el tema regional inclusive no descartaría que se abriera a otros temas, digamos, de variable regional, como para generar un incentivo, digamos, para... Eso es lo que te quería preguntar, justamente. ¿Qué cartas tiene el gobierno en su mano en este momento como para salvar la reintegración, que aparentemente hay harta oposición? Yo no creo que tenga una bala de plata, una carta única para poder salvar la reintegración. Le salió mala la mano. Claro, estamos ahora jugando mucho a esto de la magia, las cartas debajo de la manga y todo. Yo creo que efectivamente necesita un mazo más amplio que una carta, ¿no es cierto?, para efecto de lograr ese objetivo. Yo creo que hay variables que podrían ayudar. Por ejemplo, todo el tema que la oposición también ha rechazado de manera bastante sistemática, que son las modificaciones a la cláusula general anti-ilusión, que se vieron totalmente desfiguradas, ¿no es cierto?, en la Cámara. Podría el Ejecutivo, digamos, como moneda de cambio, digamos, negociación, dejar cerrado el tema de cláusula, no tocar la cláusula general anti-ilusión, digamos, y por esa vía, digamos, descomprimir un poco, porque en la práctica ese es otro de los focos que ha planteado, digamos, la oposición. Se habló ahí, para seguir con ese punto, se habló de una definición de abuso. Claro, lo que pasa es que ahí quedó bastante inconsistente porque, bueno, estas son varios numerales que tenía la cláusula general anti-ilusión. Habría una reconfiguración de lo que se va a considerar abuso o simulación. Se aprobó la definición, pero no todos los presupuestos para que pueda operar. Entonces, en la práctica, la norma quedaría inconsistente o inaplicable, digamos, porque quedó trunca respecto de cómo estaba formulada originalmente. Yo creo, y estoy convencida, digamos, esto lo hemos discutido cuando hemos estado el total del panel regulatorio, que tenemos posiciones distintas con nuestra otra panelista respecto de que efectivamente, si bien el objetivo que ha declarado el gobierno es perfeccionar la cláusula, la fórmula que ha propuesto para hacerlo finalmente la desconfigura totalmente. Básicamente, o sea, solo para entenderlo bien, y es que como que esta desconfiguración es que permitiría mayor ilusión, como que le están dando un Claro, al final queda una puerta abierta porque para... la práctica hace prevalecer el derecho civil, digamos, y la forma jurídica, y en definitiva lo que las partes predeterminen de acuerdo al derecho privado de lo que quieren hacer por sobre lo que hoy día la cláusula general dice, mira, que más allá de las formas jurídicas lo que importa es el fondo, la sustancia. Y aquí, al hacer prevalecer las normas del derecho civil por sobre las del derecho tributario, finalmente eso se termina diluyendo o desconfigurando. Porque tú al final vas a tener que probar la intencionalidad, digamos, se pierde objetividad respecto a eso y casi todo, digamos, tú vas a tener una forma jurídica para poder probarlo. Entonces, en la práctica va a quedar como un círculo vacío. Ese era uno de los puntos que dices tú que podría estar pendiente en una negociación. Yo creo que, claro, que tú podrías descomprimir la relación con la oposición si efectivamente aislaras y decidieras no innovar en materia de cláusula general anti-ilusión. ¿Y hay otro punto que sea relevante en eso? Por ejemplo, las facultades de impuestos internos. Bueno, ese es otro tema importante. Ahí hay todo un debate, digamos, que se están restringiendo varias facultades de impuestos internos y poniendo una carga muy pesada, impuestos internos, por ejemplo, en el tema de el silencio positivo, que fue uno de los temas que se rechazó en la aprobación en la sala de la Cámara. El silencio positivo significa que la regla general es que no opere, digamos, la administración cuando hay recursos involucrados, que es que si la entidad administrativa no se pronuncia en un cierto tiempo, se entiende que está aceptando la propuesta. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que la capacidad de impuestos internos con todas las consultas que puedan llegar es un desincentivo, digamos, si efectivamente tú no te vas a pronunciar el plazo que te da la ley, opera el silencio porque estarías acogiendo la propuesta. Entonces, pueden darse dos efectos negativos. Primero, que se multiplique las solicitudes y que al no haber plazo se produzca un efecto negativo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista recaudatorio, o
que, por vía preventiva, al ver que se va a generar el efecto del silencio, finalmente rechacen todas las solicitudes en el plazo para efecto de decir, mira, no voy a correr el riesgo del efecto negativo. Y todo. Entonces, en la práctica eso, bueno, ahí se rechazaron también todas las normas sobre un reclamo administrativo. Hay muchas normas que son procedimentales y que por tanto tienen norma de quórum, y todas esas fueron rechazadas inclusive en general por no haber logrado el quórum, digamos, orgánico constitucional, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con atribuciones procedimentales o de tribunales tienen ese rango, y por tanto todas esas normas fueron rechazadas inclusive en general. ¿Esas entonces podrían ser dos normas? O dos aspectos, digamos, que yo creo que podrían estar en la mesa como para atemperar, digamos, la oposición. El debate va a seguir centrado en el tema de la reintegración, y ahí, digamos, hay yo creo que un retroceso respecto a lo que se había planteado originalmente, porque en algún minuto se habló de que, vamos a ir con la reintegración en la Cámara, siempre que efectivamente esto sea debidamente compensado para efectos de esto, y que se compense con la gente que efectivamente está viéndose beneficiada para efectos de garantizar la progresividad, ¿no es cierto? Es decir, que si los más altos ingresos son los que se están beneficiando, que las compensaciones también afectaran a esos altos ingresos. Finalmente, en la práctica yo creo que eso no se logró en la Cámara. Ahí tenemos varios problemas. Lo comentaba en una radio amiga. El otro día no puede ser. El otro día el exministro Valdés, que acá se han puesto, ni siquiera tenemos un debate claro y objetivo, porque los números que están puestos sobre la mesa de a quién afecta esto y cómo lo afecta han sido números distintos. Cada vez que se ha hecho una presentación se han puesto números distintos en la mesa, entonces ni siquiera tenemos, estamos hablando sobre el mismo idioma. Ahí luego, después de cuáles son las personas afectadas, obviamente hay que ver cómo afecta a cada uno, porque no es lo mismo decir contribuyente, esto beneficia a X contribuyente, si no sabemos en qué tramo el ingreso está y cómo lo afecta directamente, porque efectivamente a los que ganan más, el beneficio va a ser mucho mayor que a los que ganan menos, por cómo está estructurado, ¿no es cierto?, el impuesto. Hay algo en lo que, sin embargo, sí parecieran estar de acuerdo en ambos sectores, que tiene que ver, por ejemplo, con las donaciones desde el exterior para las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Aparentemente en la redacción no quedó claro que no iban a tributar, y así como quedó, si hay una donación, por ejemplo, en especies, en particular desde el extranjero, a una ONG en Chile, tendría que tributar por aquello, y antes, o de acuerdo con la actual legislación, no tiene que tributar. Claro, esa fue una modificación que inclusive fue rechazada, que fue novedoso, digamos, que inclusive votos de Chile Vamos se sumaron a la negativa, ¿no es cierto? No recuerdo, el diputado Belolio, el único que recuerdo de memoria, sí, entre ellos. Para efectos de modificar. Efectivamente, aquí hay una modificación a la ley de donación, y se establece que para las entidades sin fines de lucro que tengan residencia en Chile y que los bienes estén en Chile, que reciban donaciones al extranjero, tendrían que tributar. Y no así si los bienes, si se hace la donación hacia el extranjero. Entonces, se estableció que esto sería un desincentivo efectivamente para poder estimular las donaciones, que era el objetivo que estaba a la base, digamos, a estas instituciones. Y por tanto, yo creo que eso también el Ejecutivo será una de las cosas que no insistirá al respecto, digamos, si ni siquiera tuvo el apoyo transversal de su coalición. Y está la clásica medida, yo no sé si lo hicieron en el periodo anterior, respecto de generar una ventana para aceptar el registro de capitales desde el exterior. Entonces, al final, se han vuelto excepciones que se han ido convirtiendo en reglas, y de nuevo se abriera otra ventana. Claro, yo efectivamente, esa fue una medida excepcional que estaba prevista como para una sola vez en el proyecto de la expresidenta Bachelet. Claro, cuando tú las medidas excepcionales las vuelves a abrir, en la práctica dejan de ser excepcionales, digamos, y se van convirtiendo en la regla, y yo creo que el Ejecutivo, en la práctica, eso debiera ser uno de los temas también que podría, digamos, desechar dentro de la propuesta que va a negociar en el Senado. Macarena, yo quería llevarte un poco a otro tema, otra de las reformas. Estoy saliéndome de la reforma tributaria, pero está en titulares hoy día. El lunes se va a votar la propuesta Vallejos-Cariola de reforma laboral. Y estoy pensando si quizás lo están tratando puede quizás el gobierno tratar de adelantar alguna o negociar algo en la reforma tributaria como para bloquear esto. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista de maniobra política para quizás evitar esa votación, o esa votación ya está lista, ya va? A ver, yo creo, y lo comentamos en un panel anterior, sí, que efectivamente el manejo del Ejecutivo respecto a esta iniciativa no ha sido el más adecuado. De hecho, bueno,
reaccionó, ¿no es cierto?, con sus indicaciones a su proyecto de adaptabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral. Sin embargo, no obstante que le puso suma urgencia, como en el Senado se está viendo todavía el proyecto de Sala Cuna, ni siquiera se ha podido presentar el proyecto de conciliación y ni siquiera se conocen en definitiva las indicaciones. Eso sumado, digamos, a la tensión que ha habido con el bloqueo de parte de los senadores por el tema de las declaraciones de la vocera del Partido Socialista, yo creo que ha ido tensionando la relación y todo. Este proyecto ya se votó en general y lo que parte el lunes es la votación en particular de la iniciativa, que se ha complicado más todavía porque se han presentado indicaciones que ya no es que se rebaje a 40 horas, sino que con el tema de imputar ahora... Efectivos 35, claro. Porque si tú estás imputando, digamos, la hora de colación a la jornada, eso... complejiza más todavía, digamos, el tema. Yo creo que el Ejecutivo, y ese es un tema discutible, yo no comparto la apreciación, ha declarado que esta iniciativa es inconstitucional porque afectaría la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. La herramienta que tendría, si efectivamente tiene esa convicción, sería requerir al Tribunal Constitucional, digamos, para efectos de paralizar, ¿no es cierto? O sea, eso no va a paralizar la tramitación, pero sí puede, digamos, ver si se consolida su criterio. Yo no, como te digo, no lo comparto, pero creo que en la práctica aquí la solución que tendría el Ejecutivo es tratar de conciliar, y lo que hemos dicho, el proyecto de rebaja de jornada con adaptabilidad. Ahí tenemos la complicación de que la adaptabilidad planteada por el Ejecutivo no se hace cargo de la simetría de la relación laboral entre empleador y trabajador y por tanto parte de la base de la negociación individual. Yo creo que en la medida que hay una apertura del Ejecutivo a que haya una posibilidad de acción colectiva para negociar en los temas de adaptabilidad, tendría más viabilidad, digamos, de poder contener el avance de esa iniciativa. Hay una crítica que se está haciendo de parte del Ejecutivo que tiene que ver con que no se están respetando la prerrogativa del Ejecutivo, precisamente, de imponerse esta suma de urgencia y que se le respete en las tablas de las comisiones. ¿Tú encuentras que tiene cabida aquel reclamo que está realizando? A ver, el tema de la urgencia es bastante complejo porque efectivamente es la herramienta que tiene el Ejecutivo para priorizar su agenda. Claro. Sin embargo, no hay ninguna sanción prevista en la ley orgánica, digamos, ni en la Constitución ni en la ley orgánica del Congreso para efecto de que no se cumpla la urgencia. Y el problema que todos los ejecutivos han tenido, porque también era una crítica cuando nosotros fuimos ejecutivos y todo, es que cuando tú le pones urgencia a todo, después nada tiene urgencia, porque en la práctica no puedes priorizar todo. Entonces, hoy día, ¿qué ha ocurrido? Que la agenda que iba a estar focalizada, digamos, debiera haber estado focalizada como en 3 proyectos básicos, ¿no es cierto?, que la reforma tributaria, de pensiones y de ISAPRE, se ha ido diversificando de tal materia y han ido surgiendo otros temas y el Ejecutivo finalmente no se ha focalizado en eso y ha ido poniendo urgencia, ha ido tratando de contener de manera reactiva los avances de ciertas iniciativas. Siempre ha ocurrido, digamos, y por eso es muy importante el rol que tengan que cumplir los equipos legislativos del Ejecutivo, que los parlamentarios van a intentar, digamos, copar los trabajos de las comisiones cuando no hay iniciativa del Ejecutivo. Y ahí la ingeniosidad y la creatividad prolifera, digamos, y vemos todos los días que se ingresan muchas iniciativas, por tanto hay que estar muy atentos. Tengo ganas de poner en aprieto a Macarena Lobo. Ah, no, eso no se hace. Nos quedan pocos minutos, Eduardo, así que tiene que ser rapidito. 30 segundos, Macarena. Cuando tú eras subsecretaria de Hacienda, ¿te imaginas haber quedado fuera de una comisión? No recuerdo haber quedado fuera de una comisión. No te pasó, pero ¿te imaginas haber quedado fuera de una comisión? Es complejo, digamos, el tema, pero yo creo que aquí la responsabilidad básicamente la tiene el Ejecutivo, que tiene que poner el tono, digamos, el debate, tiene que aplacar y no, obviamente, escalar más los problemas y los conflictos. Estamos en una negociación clave y yo creo que en eso el Ejecutivo se ha equivocado, digamos, los términos de la vocera no los comparto en absoluto. Ha cometido un nuevo error, a mi juicio, no invitando al senador Montes al Chile Day, siendo el único senador de la Comisión de Hacienda, que es la instancia que va a empezar a ver reforma tributaria, excluyéndolo al Chile Day. Yo creo que las formas son muy importantes y en eso el Ejecutivo deberá contribuir a que el clima se diera de mejor manera. Las formas importan. Siempre. Bueno, con esta pregunta, pues poniendo de hambrietos a Macarena Lobo, vamos... Pensé que iba a ser peor. Despedimos a Macarena, nuestra panelista, ex subsecretaria de Hacienda. Muchas gracias. Chao, que tengamos buen día. Macarena. Chao. Estás escuchando Pauta Bloomberg. KPMG ofrece en Chile servicios de auditoría, tax and legal, asesoría y outsourcing para empresas. Conoce el completo detalle de todos los servicios en kpmg.cl.
KPMG, la opción más clara. Credit Corp Capital tiene un solo compromiso al momento de invertir y es hacerlo con excelencia. Encuentra en Credit Corp Capital esa asesoría financiera de clase mundial que necesitas para hacer crecer y gestionar tu patrimonio. Más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica dan la experiencia para encontrar oportunidades globales de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Estás en Pauta Bloomberg. Bueno, esta última noticia que vamos a comentar hoy brevemente, pero yo lo encuentro muy, muy interesante porque tiene tantos ribetes ambientales y económicos. Namibia, el país de África, amenazó con ser el primero entre los países de la región sur de África en abandonar un acuerdo bastante importante que se llama el CITES, que es básicamente un acuerdo de protección de vida silvestre y animal. Lo que ellos están alegando... Namibia, recordemos, es el país que tiene mayor cantidad de rinocerontes y elefantes del mundo. Y lo que están alegando es que este acuerdo CITES no está permitiendo a ellos manejar de forma sustentable, y ahí la discusión es que hay, lo que es la población y el comercio de, por ejemplo, los cuernos de rinoceronte, porque básicamente este acuerdo lo bloquearía totalmente, no permitiría ningún tipo de reforma. Recordemos que el cuerno de rinoceronte es demandado en algunas regiones de Asia. Se le usa, creo que por capacidad afrodisíaca de o todo lo que se de te todo ocurra, tipo de capacidades. Y creo que se cuentan cerca de 1000 rinocerontes en Namibia. Y ellos han votado o están amenazando con salirse de este acuerdo. Bueno, es un tema que está ocurriendo hoy día. De hecho, esta convención, una convención que se reúne en Ginebra sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, es la sigla de CITES, termina hoy día en Ginebra, y la amenaza que está haciendo Namibia, pero no solo Namibia, sino que también Zimbabue, Botswana, incluso Sudáfrica, es abandonar este acuerdo porque no les permiten a ellos negociar aquello que ellos dicen que pueden hacerlo. Hay 3 apéndices en este acuerdo, el apéndice 1, el 2 y el 3. Y en el 1 es donde están esos animales que se consideran en categoría de peligro de extinción grave. Claro. Y los rinocerontes... Sí. Namibia dice que no tienen que estar en el número 1, sino en el 2, como amenazados o algo por el estilo. No es lo único. También se está planteando en esta convención, por ejemplo, que se detenga la exportación de elefantes silvestres o africanos a otros países, a los zoológicos, por ejemplo, de Estados Unidos y de Europa. En algún minuto la Unión Europea bloqueó esta posibilidad, pero luego aceptó esta prohibición con la condición de que también hubiese una cláusula de excepcionalidad, porque anda tú a saber, quizás los zoológicos europeos necesiten de estos elefantes en el futuro. El tema de los elefantes, yo no es que lo siga mucho, pero he escuchado un par de podcasts o noticias al respecto, porque el movimiento conservacionista ha logrado aumentar un poco la población de elefantes en algunas regiones de África, y el problema es que con la expansión de áreas agrícolas se han vuelto más frecuentes, no son ataques, pero sí estampidas, muertes por interacción entre humanos con elefantes. Y el tema es que los cazadores furtivos de elefantes tienen como estrategia en que tratan de identificar a personas que han sido afectadas por interacciones con elefantes. Por ejemplo, el elefante le destruyó toda su cosecha, claro, y con eso no tiene con qué vivir durante el resto del año. Entonces después va y le dice, oye, pero nosotros te pagamos a ti por matar a ese elefante y nos pasan los cuernos. Entonces van haciendo como una estrategia, es hasta como cierta forma psicológica. Esta persona que nunca había sido un cazador furtivo, lo convencen de convertirse en un cazador furtivo porque dice, oye, te quedaste sin comida, nosotros te pagamos, no sé, $30,000 o algo así, y le arreglan la vida por varios años o algo. Entonces es un tema que es muy difícil para los movimientos de conservación. Bueno, de hecho los movimientos de conservación, los ecologistas están de acuerdo con estas prohibiciones, en las que están en desacuerdo los países del sur de África, precisamente por lo que tú mencionas, porque dicen, si empezamos a permitir que estos países comiencen ellos a manejar el comercio de colmillos de marfil, de los elefantes o de los cuernos de los rinocerontes, bueno, esto se puede expandir. Exacto. La caza furtiva va a aumentar, el comercio ilegal también va a crecer. Sí. Bueno, yo te hablaba de los mamuts. Tú dijiste algo de los mamuts, nos queda muy poco tiempo, así que sorpréndeme. Bueno, los mamuts, adivina, también van a estar incluidos en la lista de animales en peligro de extinción, pese a que desaparecieron hace... Creo que revisé 4.000 años. Hace mucho tiempo que no veo un mamut, salvo los monitos animados, creo. Bueno, ¿y por
porque se plantea que con el deshielo que está ocurriendo en el permafrost siberiano sobre todo, bueno, están saliendo los cadáveres de los mamuts a flote, y se plantea que al permitir el comercio, porque hoy día se permite, ¿verdad? Porque claro. no existen los mamuts. Claro, alguien querría un cuerno de mamut. Se querría un cuerno de mamut. El peligro está en que es muy difícil distinguir un cuerno de mamut de uno de elefante. Ya. Por lo tanto, dice, si es que ponemos a ambos en la misma lista de especies en peligro de extinción, ninguno podría aceptar un cuerno de elefante. En los dibujitos, por lo menos, en las recreaciones, el de mamut era como más encorvado. O sea, como que da una vuelta o algo así, ¿no? Pero los entregan hasta lo muelen. Sí, hasta lo muelen, entonces puede pasar cualquier cosa. Fíjate que entre el año 93 y el 2003, de acuerdo con datos del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, más de 22.000 colmillos enteros y 500.000 grabados de mamut fueron importados a Estados Unidos. ¿Qué te parece? Wow. Uno pensaba Con eso me desayunaste, así totalmente. Comercio de cuerno de mamut. Lo escuchó aquí en Pauta Bloomberg. Y con ese detalle de mamuts, estamos llegando al final del programa de hoy. Quiero agradecer a Eduardo Olivares por acompañarme hoy día. ¿Vas a estar tú mañana con Cristian Rodríguez? No Cristian se puede perder este programa. Okay. Mañana tenemos a Cristian Rodríguez, porque sabemos que Gabriela Villalobos está de vacaciones. Le mandamos un saludo desde ya. A todos. Recuerden que nos puede escuchar de lunes a viernes a las 8:30 en la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, en el radio online, streaming en pauta.cl, y también de forma gratuita puede descargar la app de Pauta en Apple Store y Google Play. También puede revisar los contenidos comentados hoy en el diario digital de pauta.cl, donde también encontrará otras noticias de política, cultura, internacional, podcasts de música, de un cuanto hay, la verdad, de calidad de vida, ciudad, ciencias. Y además quédese en nuestra compañía porque ahora hay música y luego media hora más comienza el programa de Un Día Perfecto con la gran Marichu Sangronis. Hasta luego. Chau.